Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información y obviamente el eje informativo hoy está alrededor de la elección en Brasil. El triunfo muy ajustado de Lula sobre Bolsonaro en el balotaje justamente más ajustado de la historia en Brasil, que ha determinado que Lula es por tercera vez presidente electo en este caso, pero va a partir de enero a ser presidente de Brasil. Y se han hecho todo tipo de interpretaciones respecto a la elección de Brasil y qué elecciones puede sacar para la Argentina. Ahora vamos a estar comentando justamente de eso, porque me parece que hay mucha efervescencia, sobre todo en el oficialismo local, respecto al triunfo de Lula, porque hay una afinidad ideológica y también hay una muy buena relación personal del presidente Alberto Fernández con Lula, de la vicepresidenta. Es decir, evidentemente es un vínculo muy estrecho que el propio Alberto Fernández hoy está demostrando que lo ratifica con este viaje imprevisto que ha hecho después de comunicarse anoche con Lula y estar hoy en San Pablo. Ahora vamos a hablar justamente del tema, pero también me parece que la elección de Brasil saca algunas conclusiones muy evidentes de lo que está sucediendo, no solamente en toda la región, sino, diría, en todo el continente americano, incluido Estados Unidos. Es muy impresionante un cuadro que hizo circular Fernando Estrafase, que es el secretario de Relaciones Internacionales de Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera lo que hace es ratificar lo que venimos contando hace rato, el descontento en los últimos 3 años que hay con los oficialismos de la región. Es decir, en las últimas 14 elecciones presidenciales en Latinoamérica desde 2019, ganó siempre la oposición. Es decir, hay un voto de rechazo o de castigo o de decepción o de enojo con los oficialismos de turno. A ver si podemos mostrar acá el cuadro. Y ya lo habíamos visto de manera muy marcada, bueno, con lo que sucedió con pospandemia, con la derrota de Trump, lo que sucedió en Chile con la salida de la coalición de derecha y la llegada de Boric, lo que sucedió en Colombia con la emergencia de Petro y la derrota de 2 candidatos fuertes de la centroderecha, pero que representaban un poco el status quo del oficialismo, y lo que sucede ahora con Bolsonaro y el triunfo de Lula en Brasil. Obviamente, en este caso por una diferencia muy ajustada, pero muchas interpretan que la sociedad quiere cambios, que la sociedad latinoamericana en los últimos 3 años, y sobre todo después de lo que ocurrió con la pandemia, quiere un cambio y busca de alguna manera castigar a los oficialismos más allá de las cuestiones particulares que tiene la situación en Brasil con Lula de un lado y Bolsonaro del otro. Está nuestro colega Rolando Graña ahí en Brasil. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Como siempre, Maxi, un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Yo sé que puede sonar un poco obsceno hacer análisis político desde la playa de Río de Janeiro, pero a lo que vos decís te puedo agregar la crisis de las recetas del progresismo, ¿sí? Porque sobre todo en lo económico. Para mí el gran análisis que hay que hacer a futuro es cómo Bolsonaro casi gana las elecciones. Yo te diría, si le dejaban un par de semanas más de campaña, ganaba la elección, con una agenda económica, no olvidémonos de la parte política, pero una agenda económica de neoliberal, ultraliberal, libertaria, como quieras decirle, cuyo único ingrediente heterodoxo fue apelar a los planes sociales, que eso le sirvió para romper su núcleo duro del 40% de intención de voto, digamos, o de gente por lo menos que rechazaba a Lula. Entonces, ahí lo que se ve es que como el hombre bajó impuestos, bajó inflación, dio planes sociales, esa agenda ultraliberal que los
los gobiernos redistributivos, populistas, llámale como quieras, los progresismos en la Argentina, consideran como una agenda satánica, acá penetró y casi le da la victoria. Digo, vos pensás que Bolsonaro, si vos lo pensás políticamente para un gobierno europeo de derecha o de izquierda, olvídate, para un gobierno demócrata americano, era un tipo impresentable que distribuyó hidroxicloroquina en lugar de vacunas y provocó casi un genocidio en Manaos, que fue políticamente incorrecto, anti-gay, colectivo LGBT, que hizo comentarios racistas sobre los indios, sobre los negros, que no dejó incorrección política sin hacer, sin embargo, la agenda económica de Bolsonaro terminó penetrando incluso en sectores populares. En alguna medida por los planes sociales, pero también por la cuestión de la inflación, que ahí yo creo que es el donde no hay que hacer el paralelo con la Argentina. Porque Alberto tiene el karma del 80% de inflación, entonces, ¿qué puede ofrecer después de esto? Es muy interesante lo que planteas, Rolando. Después vamos a andar un poquito respecto a esto. Yo creo que, bueno, justamente como decís, le pasó a Trump en Estados Unidos, le pasa a Bolsonaro en Brasil, personajes muy estrafalarios, pero bueno, terminan perdiendo en última instancia. Es cierto que hacen muy buenas elecciones, pero terminan perdiendo. Y ratificame, así como Trump, creo que hace por más de 2 décadas o 3 décadas que no había un presidente norteamericano que iba a una reelección y perdía. Creo que en Brasil, desde que se habilitó la posibilidad de la reelección a fines de los 90, no hubo nunca nadie que haya perdido. Y lo mismo le pasó a Macri. Fíjate en el 2019, por eso digo, desde el 2019 que vienen perdiendo los oficialismos. En el caso de Macri, por la crisis económica, el 50% de inflación. En el caso de Trump y Bolsonaro, uno puede asimilarlo a las derrotas post-pandemia. No hubo ningún oficialismo que haya ganado una elección presidencial después de la pandemia. Pero esto es así, también Bolsonaro creo que es el único que ha perdido... En la región, en el país. En el país. Macron, pero en No, en Latinoamérica sí, estoy diciendo. En todo el continente americano. Esto es así, Bolsonaro fue a la reelección y perdió por primera vez desde que hay reelección en Brasil. Es el primero que pierde, sí, efectivamente, es el primero que pierde una reelección. Sí, pero, ojo, va a quedar muy fuerte gobernando San Pablo. San Pablo lo gobernaba tradicionalmente el PMDB, que para hacer una analogía simple es como si fueran los radicales. Hace 20, 30 años que gobernaba el PMDB. El PMDB salió a Lula, ganó Bolsonaro en Sao Paulo. Volvió a ganar Bolsonaro en Río de Janeiro. El gobernador durante la pandemia se había peleado con Bolsonaro, pese a que había ido apoyándolo en la elección del 2019. Bueno, le ganó acá Bolsonaro, le puso un candidato propio y ganó en Río de Janeiro en primera vuelta y por paliza. Va a tener diputados fieles, casi te diría, fundamentalistas en el Congreso. Quiero decir, la agenda de demandas de la ultraderecha, que no tiene vergüenza en decir que lo es, va a estar instalada, y yo creo que vino a instalarse en América Latina, porque esto pasa también en Chile, pasa en Colombia, pasa en muchos lugares donde los tipos además no quieren moderarse. No, y que ahora en todos esos países son oposición, ¿no? Y son una oposición fuerte. Rolando, ¿cuáles son las novedades que hay después de la elección? ¿Bolsonaro ya ha hablado después de los comicios? No, este es el dato más inquietante. Hay 2 datos inquietantes de esta mañana. El primero son los bloqueos. Hay 18 bloqueos de rutas en todo el país. Y fíjate qué paradoja. Ayer la policía rodoviaria, que acá no existe en Argentina, pero sería como si fuera la gendarmería que se encarga del control de las rutas, hizo controles para evitar y demoró muchos micros, y fue el presidente del Tribunal Supremo Electoral que lo llamó al presidente, al titular de policía rodoviaria, y le dijo: señor, córtela con esto porque lo voy a meter preso. Y ahí levantaron, porque así demoraban los micros de la gente de Lula que iba a votar. Es en el nordeste, en especial en Bahía, cuyos votos permitieron a Lula ganar la elección. Bueno, sin embargo, la misma policía rodoviaria no hizo nada para los 18 bloqueos de rutas, sobre todo en San Pablo que hay, con camiones. Te cruzan uno de esos camiones gigantes, cortan la ruta y ahí están plantados desconociendo la victoria de Lula. Hoy a la mañana hubo una convocatoria a la puerta de la casa de Bolsonaro para pedir una intervención militar, o sea, un golpe. No fue nadie.
Y la tercera noticia sí es la no noticia de que todavía Bolsonaro no habló. Anoche, a las 10 de la noche, le bajó las luces a todos los periodistas que estaban esperando ahí en el Palacio de la Alborada que Bolsonaro hablara, seguramente para reconocer la derrota. Bolsonaro se fue a dormir, no le atendió el teléfono a los ministros y hasta ahora no habló ni habló nadie. ¿Y cuál es tu impresión de lo que está sucediendo? Porque obviamente las reacciones políticas fueron importantes. Tengo entendido que el presidente de la Cámara de Diputados que responde a Bolsonaro felicitó a Lula, lo mismo el presidente del Tribunal Superior Electoral, lo mismo Estados Unidos, lo mismo los principales países europeos. Pero ¿cuál es tu impresión o la información que tenés en base de hablar ahí con todo el espinel político brasileño de lo que está preparando Bolsonaro? Lo que se está hablando es de un gobierno de transición manejado por aliados de Bolsonaro, pero no por el bolsonarismo. Entonces, yo creo que lo que puede llegarse a ese caso que Bolsonaro renuncie, que quede el vicepresidente y haga la transición con Lula. Lula ayer dijo, es muy difícil hacer un gobierno de transición, o sea, hacer la transición con un gobierno que no quiere hacer transición. Con lo cual Bolsonaro está para cualquier cosa, está para renunciar, está para intentar algún recurso judicial, está para cualquier cosa porque él durante todo el año vino deslegitimando las urnas electorales, el Tribunal Supremo Electoral, las elecciones, todo el tiempo. Lo que se ve ahora es que él está aislado, no tiene ni respaldo internacional de los Estados Unidos ni de Europa, las Fuerzas Armadas no han mostrado intención de meterse en este quilombo, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema le dijeron las elecciones son limpias, estos son los resultados. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, que ha tenido una personalidad descollante en toda esta historia, Alejandro de Moraes, lo llamó ayer a Bolsonaro y le dijo, señor, estos son los resultados, los voy a comunicar. O sea que está aislado Bolsonaro, lo único que puede apelar es un poco a que haya cierto disturbio en las calles, pero está aislado institucionalmente. Yo creo que una de las posibilidades es esta que se está discutiendo. No sé si Lula se la comentará a Alberto en el almuerzo que van a tener ahora, de la posibilidad que Bolsonaro se haga a un lado y la transición de estos 2 meses que quedan sea con el vicepresidente y con el centrado, o sea, con los aliados de Bolsonaro que son partidos provinciales. ¿Qué información tenés del viaje del presidente Alberto Fernández para almorzar con Lula? Mirá, lo primero que te puedo hacer es un comentario político. Es el agradecimiento que le tiene que tener a Alberto que Lula lo reciba. Pensá que Argentina hoy acá es mala palabra. O sea, la inflación argentina es el cuco con el cual asustaba a Bolsonaro a los brasileros, diciéndole, miren que si gana Lula van a convertirse en Argentina, que tiene 80% de inflación. O sea, es un gesto de una generosidad inmensa, que yo entiendo que Lula lo hace porque Alberto lo fue a visitar, y ahí se jugó Alberto, lo fue a visitar a Lula a la cárcel, pero es un gesto de una generosidad inmensa, que cuando Lula dijo, me voy 2 días a descansar, al primer tipo que reciba, extranjero, calculo, sea el presidente Alberto Fernández y una comitiva de colados. La verdad que es un gesto de una generosidad inmensa en un contexto donde la Argentina, acá, la gestión económica es mala palabra. Es decir, claro, vos estás remarcando la generosidad de Lula, que acaba de ser electo, que tiene que construir un equilibrio muy difícil. Ha dicho, voy a gobernar para 215 millones de brasileños, que obviamente tienen su agenda en primer lugar, no sé, me imagino a Estados Unidos, los líderes europeos, y que reciba a Alberto Fernández. Por otra parte, el propio Lula también se ha despegado de la política económica de la Argentina. Hemos contado, vos también contaste en su momento en San Pablo, enviando el mensaje claro de que es una política que no tiene nada que ver con lo que está haciendo Argentina, lo que está haciéndose en Brasil. Tiene una alianza con Fernando Henrique Cardoso. Y Lula le dijo, Lula, acordate cómo fue, en qué contexto. Lula le dijo a los empresarios de la Fiespi, que es la Cámara poderosísima de Industriales de San Pablo, que apoyaron a Lula frente a la posibilidad de que Bolsonaro abra importaciones de China, a esos empresarios Lula les dijo 2 cosas. De economía hablen con Alquimín, con el vicepresidente que es del partido de Cardoso, del PMDB. Pero les digo también, no entiendo cómo Argentina no está haciendo un plan de estabilización contra la inflación. Exactamente, y enviando una señal ortodoxa, digamos, de giro. Bueno, como hizo en su momento también, apenas asumió por primera vez la presidencia, ¿no? De giro hacia, si se quiere, la centroderecha o hacia la moderación. ¿Y la gorrita de CFK 2023 que se puso anoche Lula? No la entendí, la verdad que no la entendí.
No. Es más, no sé si es real la foto. No tuve tiempo de checar si es una fake, si es una foto vieja. La verdad no la entendí. Sí, es una imagen que está dando vuelta. Se nota que se le acercó ¿quién? Una diputada. Una diputada, y ahí la estamos viendo en la pantalla, y se puso ahí la gorrita CFK. Sí, pero 2023. a ver, Maxi, Lula demostró que es un político que agarra, catch all, como dicen los gringos, agarró. Cuando vos venís acá te enterás que, por ejemplo, pactó, el PT reclutó a youtubers, a influencers que antes habían sido muy críticos de Lula y que ahora, como eran críticos de Bolsonaro, Lula les dijo, ven para aquí. A los que no ganaron en la primera vuelta, a los que no entraron a la segunda vuelta, a los del PMDB, a la Red Globo, a los industriales de Sao Paulo, a todos los perdonó las cosas que le habían dicho, los abrazó y le dijo, ven para aquí, vamos todos juntos a ganarle a Bolsonaro. Claro, yo remarco eso exactamente lo que vos decís. El establishment económico, el establishment mediático en Brasil estaban todos con Lula. Como pasó en Estados Unidos. Sí, todo, igual todos te digo, atrás de Biden el para nivel frenar a Trump. Sí, igual comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados, acá el apoyo a Lula que dieron o Globo o la CNN Brasil es de una elegancia sueca, escandinava, o sea, es de una elegancia, no es que salían con la foto de Lula, de una elegancia, de una sutileza. No es que se jugaran y decían y hablaban mal de Bolsonaro, no. En todo caso hay canales como la SBT, que es un canal evangélico, que es el canal que produce las telenovelas bíblicas que se ven en la Argentina, en Telefe. Bueno, ese canal sí es bolsonarista, porque es de la Iglesia del Reino de Dios, es un canal muy alineado con la ideología religiosa y la ideología política del bolsonarismo. Ahí se notaba más el apoyo a Bolsonaro. Pero en los canales importantes, en los canales profesionales, digo, en el hecho de que no hubiera tanta crítica o que le hubieran dado una especie de amnistía mediática a Lula se veía el apoyo, pero nadie hablaba demasiado bien de él, tampoco hablaban bien de Bolsonaro. Era una distancia, casi te diría una distancia escandinava. Flor, una pregunta para... Rolando, Florencia Halfon te saluda. Hay una versión que circula, quiero saber si tenés un poco más de información sobre esto, de que está muy abatido Bolsonaro y que en ese contexto está planteándose la posibilidad de que algunos ministros se acerquen a donde está Bolsonaro y lo convenzan de que lo más rápido posible reconozca la derrota, porque entienden que eso es lo mejor en este momento para el país y para su fuerza política. ¿Escuchaste algo de esto? Sí, el problema es que no se sabe dónde está Bolsonaro y no quiere atender a los ministros. Hasta ahora, hasta antes de venir a esta salida, todo el mundo se decía, ¿dónde está Bolsonaro? Se supone que está en el Palacio de la Alborada. ¿Por qué no atiende a los ministros? No los atiende ni por teléfono, Flor. Escuchame, imagínate el delirio que es que un presidente no atienda a sus propios ministros, que no tienen línea. Si vos ves los tweets de todos los ministros, ninguno dijo nada, ni a favor ni en contra, ni pueden salir a reconocer. Los únicos que salieron a reconocer son los que tienen cargos institucionales, que están en la línea de sucesión, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados. Pero los demás no saben qué hacer. Claro, no, lo que pasa es que para esas personalidades de tanto ego, lo mismo le pasó a Trump, ¿no? Fue un impacto psicológico muy grande, más allá de hacer una muy buena elección, incluso también Trump, después de la pandemia, lo que significó todo eso, hizo una muy buena elección, pero el impacto es fuerte, ¿no? El impacto de ser presidente, ir a una reelección y resultar... perdidoso, ¿no? Creo que hoy New York Times titula... Sí, y el otro paralelo con Trump es que Trump también tuvo una reactivación económica como Bolsonaro y no le alcanzó. Claro, pero yo ahí lo que creo es que tiene que ver con la duración. Como vos decías, un poquito más de tiempo, porque uno no puede pensar que las sociedades están tan oscilantes desde el punto de vista ideológico. Es decir, que votan todos a centroizquierda o izquierda y después se van todos a la derecha, como ocurría hasta ahora en todos los países de la región, y después empiezan a ir en el péndulo hacia el otro lado, sino que tiene que ver con la insatisfacción y los resultados muy pobres que han dado distintas políticas económicas de distintos colores políticos en los últimos años, y a eso sumado el impacto de la pandemia, ¿no? Lo que fue la bomba
de la pandemia y la recuperación anterior, pero desde un piso muy bajo, ¿no? Sí, y yo te agrego ahí un dato, si querés, social y callejero, y es que efectivamente la estadística indica que hay una recuperación del empleo, más bien del empleo negro que el empleo en blanco, igual que en la Argentina. Hay una recuperación de la actividad económica, hay deflación, hay algún grado de crédito para la población. Bolsonaro empezó a dar títulos de propiedad a la gente que tenían tierras ocupadas, como en las favelas, pero los niveles de pobreza son escalofriantes. Yo estuve deambulando por diferentes lugares, estuve en un barrio muy pobre, al lado de un basural, como si fuera el basural de José León Suárez, digamos, como si fuera el Seamse. Y ahí, curiosamente, todos votaban a Bolsonaro. ¿Por qué? Por el plan de los 600 reales, que es mucha plata. Pero, viste, la pobreza es de niveles donde no tengo la estadística clara, pero de niveles muy parecidos a los de la Argentina. ¿Cómo se vive? Ahí estás en Río, ¿no? No sé en qué plaza Barrio de estás. clase media alta. Claro. Ipanema. Estás en Ipanema. Pero, ¿cómo se vive ahí en la calle el día después? ¿Se vive la tensión? Pues Brasil es como ocurre con Estados Unidos o los países gigantes, que la política va por un lado y la sociedad va para el otro, digamos, ¿no? Salvo en los últimos tiempos en los cuales la política, con la polarización y los medios y Facebook y las redes sociales, se ha metido en todos los hogares. Pero siempre lo que ocurría es que podía haber una elección y al otro día ni te acordaste de que había una elección. Eso ocurre con los países tan gigantes, ¿no? Donde la participación política es minoritaria. Pero me parece que eso puede estar cambiando por lo que hablábamos. ¿Cómo se está viviendo el día después? Muy tranquilo acá en Río de Janeiro, muy tranquilo. Pero todos están pensando que esto es una tensa calma. Porque hay un dato que tiene que ver con eso, mirá, con las favelas que se ven desde acá, ¿no? De acá desde Ipanema se ven las favelas también en Los Morros. Yo estaba viendo las señoras que venían en bikini atrás tuyo, Rolando, que venían lo más campante, tranquilas. Ahí pasaron, mira. Lo más que no les importaba ni Bolsonaro ni Lula. ¿Qué pasa? El enigma es qué pasa con las favelas. Porque en Río de Janeiro, en los últimos años, había empezado antes. Las favelas ya no están solamente manejadas por las bandas narcos, sino que hay un fenómeno nuevo, del cual ya hay ensayos, estudios, papers sociológicos, que son las milicias. Las milicias son grupos de policías, expolicías o simples ciudadanos armados que armaron defensas civiles para pelearse, para que los narcos no tomen los barrios, pero después le descubrieron el gusto al poder y se terminaron quedando con el control de las favelas, de modo tal que se quedan con los comercios, se quedan con un lugar y construyen encima y alquilan las propiedades, se convirtieron en los nuevos dueños de los morros, ¿sí? A veces incluso trafican drogas, y mayoritariamente esta gente responde al bolsonarismo, ¿sí? De hecho, ¿te acordás del asesinato de la concejal Marielle Franco? Bueno, el sicario que la mató era un sicario de estas milicias al que siempre se intentó vincular a los hijos de Bolsonaro. La investigación no llegó a nada, pero el hilo político estaba más o menos planteado. Entonces, por eso es que hay tanta inquietud. Hasta que Bolsonaro no reconozca la derrota, no se sabe qué va a pasar ni con los piquetes, ni con las milicias, ni con el 438% de gente más armada que hay durante estos 4 años de Bolsonaro. No, y está bien lo que planteás, porque una cosa es Estados Unidos, que tenga una polarización feroz y Trump de un lado bombardeando a Biden y al Partido Demócrata, pero Estados Unidos funciona, ¿no? Y tiene otra estabilidad, otra institucionalidad. Lo que me estás diciendo, que esto que está planteando Lula, de empezar a construir acuerdos políticos para mantener de alguna manera una estabilidad política, social y económica, no va a ser una tarea fácil. Fíjate que Lula, este es el símbolo de Lula, y hacían vira, la campaña electoral era vira, porque Bolsonaro se lo identifica mucho con las armas. Entonces vira a Mao para cambiar de la pistola a la L de Lula. Y ayer Lula, en el discurso que hizo, el más tranquilo que hizo al leyendo, dijo, hay que desarmar a este país, hay que desarmar este país. Claro, sí, pero no le va a ser fácil, ¿no? Claro, porque hay mucha arma dando vuelta, mucha gente armada, mucha gente sacada.
y las redes sociales contribuyen a eso. Vos me decís, ¿la gente está tranquila? Sí, pero las redes sociales son el gran caldo de enojo de la población cuando suceden estas cosas, ¿no? Fíjate si no la imagen de esa diputada el sábado pasado, que saca un arma porque un tipo se cruzó con ella y le dijo, ni siquiera le insultó, le dijo española, que era un mote que a ella no le gusta que le digan. Y el custodio le salió a tirar tiros, el tipo se tuvo que esconder en un baño, ella quedó inmortalizada con un arma en la mano. Sí, sí, una situación muy, muy delicada que se abre de ahora en más. Rolando, simplemente, va a haber información, me imagino que va a hablar Alberto Fernández después del almuerzo con Lula, van a hacer algún tipo de conferencia de prensa, me imagino que alguna declaración va a haber ahí, ¿no? Calculo que Lula no. Lula dijo, me voy a tomar 2 días para descansar, o sea que no creo que tenga actividad pública. Va a tener actividad así, amistosa, pero no creo que tenga actividad pública. Seguramente Alberto va a salir y va a decir, vine a visitar a mi amigo Lula. El único detalle al cual hay que tenerle cuenta y hay que anotarlo en la agenda, a ver si eso avanza o no avanza, es la posibilidad de que la Argentina se cuelgue de la moneda brasilera para encontrar un ancla o una cuasi convertibilidad. Ah, mirá vos, mirá vos. Después voy a contar un poquito de eso. Me parece que acá ha habido alguna declaración del ministro de Economía, también de Sergio Massa, pero bueno, me parece que se están adelantando un poco, porque es algo que se venía negociando básicamente por una necesidad de la Argentina, claro, no de Brasil. Es una conversación, esa conversación es una conversación Cristina-Lula. Hay que ver si esto convence a Alberto y cómo se instrumentaría, porque cómo sería una moneda del Mercosur, un banco central común. Pero lo que sí había ya de comunicaciones entre el Banco Central argentino y el Banco Central brasileño con la participación de Scioli también ahí acercando las partes y la participación también de empresarios, era que el comercio bilateral se pudiera hacer en la moneda local y que el saldo, ya sea déficit o superávit comercial, se saldara en moneda dura, pero eso le permitía a la Argentina no tener, que está sin reservas, claro, sin dólares disponibles, no tener que usar dólares permanentemente cada vez que autorice importaciones desde Brasil, y al mismo tiempo poder usar los reales que recibe de las ventas ¿A qué dólar? ¿A qué real? Bueno, claro, ahí está la discusión, ¿no? ¿A qué tipo de cambio? Pero estaban viendo algún mecanismo de intercambio comercial que no se viera afectado por la falta de dólares en las reservas del Banco Central, es decir, que se pudieran hacer en las monedas locales. De ahí a ir a hablar de una convertibilidad y esas cosas, qué sé yo, me parece un poquito audaz en este momento, teniendo en cuenta los tiempos políticos y económicos de los dos países. Pero bueno, Rolando, gracias, siempre impecable. La verdad que a mí me encanta hablar con Rolando cada vez que está en las coberturas, porque tiene una experiencia y tiene un manejo desde cuando yo veía hace muchísimos años los informes de CNN. Rolando hace 20.000 notas a la vez, va, viene, produce. Gracias, 30 Rolando. años. 30 años, ¿te acordás? Te faltó decir cuando yo era chico. No, claro, cuando yo estaba en el colegio secundario. No, que yo lo conozco a Maxi cuando era chico. Rolando, gracias. Un abrazo grande. Chao, chicos. Ahí estaba Rolando Graña desde Río contando la elección. Le quiero sumar, está Federico Zapata, que es analista político. Gracias a Federico, y ya vamos a enganchar ahí en Brasil a Eduardo Sinkowski. Decía que me había llamado la atención este cuadro de 14 elecciones desde 2019, donde pierden los oficialismos. La verdad que es muy impresionante en Latinoamérica. Lo tenemos ahí el cuadro para mostrarlo, cómo desde 2019, incluida obviamente la elección en la Argentina de Macri, vienen perdiendo los oficialismos. Y a esto le podemos agregar, sin duda, a Estados Unidos, ¿no? En el 2021 con la imposibilidad de ser reelecto de Trump. Es decir, en toda América hay por lo menos 15 elecciones consecutivas de derrota de los oficialismos. Bueno, en muchos casos se dio en esta última etapa la coincidencia también de que eran gobiernos de centroderecha o derecha y terminan ganando partidos de izquierda,
como en Chile o en Colombia, o de centroizquierda, como es el caso de Lula. ¿Qué está pasando ahí? Yo diría básicamente que lo que cambió es, digamos, el primer momento del boom de los commodities, 2003, 2001, 2002, 2003 a 2011, después de la crisis, fue un momento, digamos, donde se permitió consolidar a nivel doméstico mayorías hegemónicas. Eso después de la crisis del 2008, pero sobre todo a partir del 2011, que empieza una especie de década perdida en América Latina, está golpeado. Entonces lo que tenés primero es un viraje, porque la mayoría de los gobiernos efectivamente eran una ola progresista, lo que tenés es un viraje aparente hacia gobiernos de centro-derecha, y después del primer mandato de gobierno de centro-derecha tenés un giro aparente hacia gobiernos de centro-izquierda, digamos, pero en realidad lo que hay es una crisis, digamos, donde el modelo de acumulación en América Latina no logra encontrar un rumbo, se han producido niveles de fragmentación muy altos a nivel de las sociedades, niveles de heterogeneidad muy altos, y por lo tanto niveles de descontento muy altos que se canalizan castigando al oficialismo. Y la gente se vuelve impaciente. La gente se vuelve muy impaciente. Digamos, vota rápidamente por un cambio, buscando resultados. Está Mariano Causino, que fue embajador en el gobierno de Macri en Israel y que justamente había tuiteado este cuadro que mostramos. Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Bueno, ¿cuál es la interpretación un poco que hacen? Usted hablaba de que Fernando Estrafase había hecho, que es el hombre para relaciones internacionales de Larreta, está viendo con mucha atención esto que estaba sucediendo, donde hay descontento en las sociedades y busca de alternancia, ¿no? En poco tiempo. Bueno, efectivamente ayer nosotros en el PRO tenemos un equipo de política internacional que integra muchas personas que hemos sido funcionarios, embajadores o funcionarios del gobierno de Macri, y discutíamos este tema, ¿no? Y Estrafase aportaba este dato que a mí me pareció oportuno tuitear. Acá lo que ocurre, Maxi, es que en Occidente, desde los últimos 3 o 4 años, pero en especial desde la pandemia, han perdido todos los gobiernos, todos los oficialismos. El caso más emblemático fue el de Donald Trump, a pesar de que tenía una economía realmente muy sólida, pero ese gobierno perdió la elección. Y si ustedes se fijan, en todos los casos en Latinoamérica perdieron los oficialismos, y en Occidente hay una sola excepción, que es la de Macron, que logró ser reelecto presidente este año, pero en una circunstancia excepcional frente a una candidatura muy extremista como la de Marine Le Pen, que aún así Marine Le Pen obtuvo más del 40% de los votos, mientras que su padre, ustedes recordarán, perdió con Chirac 18-82, y sin embargo Macron solamente él pudo ganar por unos pocos puntos, de modo tal que acá lo que hay es una regla de que los gobiernos están perdiendo las elecciones, incluso aquellos que tienen una economía que se ha recuperado, como la de Brasil. Por otro lado, que me parece muy importante destacar, es que Bolsonaro ha hecho una elección extraordinaria. Bolsonaro ha conseguido recuperar 6 puntos respecto a la primera vuelta, Lula ha conseguido 2, Lula ha logrado ganar nuevamente una tercera presidencia que es casi histórica, ¿no? Pensemos que Getúlio Vargas solamente había vuelto al poder en Brasil después en el siglo, pero lo tuvo que hacer a partir de una alianza con un sector de centro-derecha que lleva un vicepresidente de otro partido, moderado, y una alianza con Fernando Henrique Cardoso. El otro rasgo distintivo, digamos, es un poco también las sociedades que rápidamente cambian en el humor social. Es cierto esto que cuenta el caso particular de Brasil, pero no puedo dejar de mencionar este hecho, ¿no? Macri en el 2019, que no es reelecto. Primer presidente desde el 83 que va a la reelección y le bajan el pulgar. Trump en Estados Unidos, que no es reelecto. Primer presidente creo que en 25 años en Estados Unidos que no logra la reelección. Desde Bush, padre. Y lo mismo con Bolsonaro. Creo que es primer presidente desde que se permite la reelección en Brasil, fines de los 90. ¿Qué está sucediendo ahí también? Que la sociedad, ante la falta de resultados, o en todo caso, pide resultados más concretos y si no, que pase el que sigue. Bueno, evidentemente hay un descontento en todo Occidente con el estado de la economía y con la calidad de vida, y hay una serie de demandas que son prácticamente de incumplimiento imposible, porque la sociedad moderna
y la posmodernidad en realidad exige un nivel de satisfacción inmediata en todas las relaciones, no solo en el plano económico, en el plano laboral, en el plano hasta afectivo. Pensemos cómo hoy en día las relaciones personales se disuelven y surgen y se disuelven de una manera tan rápida que eso lleva a una insatisfacción permanente, y esto es lo que vienen sufriendo los gobiernos. Es muy difícil gobernar en este momento. Hay quienes dicen, yo no soy especialista en la materia, pero hay quienes dicen que tiene que ver con las redes sociales, con la inmediatez de las comunicaciones, con el hecho de que la cultura de la comunicación tan inmediata genera una especie de cultura binaria de sí o no, blanco o negro, bueno o malo, y eso provoca ese tipo de cuestiones. Pero tal vez sea para analizarlo con un sociólogo, con un psicólogo, ¿no? Yo no lo soy, yo simplemente trato de estudiar un poco los comportamientos de la política internacional. Causino, le hago la última, que ya que estaban reunidos ahí el equipo de Relaciones Internacionales de Larreta y del PRO, ¿cómo De los interpretan? 3 candidatos. De los 3 candidatos del PRO. Bueno, de las 3 figuras que pueden ser presidentes de Juntos por el Cambio y en especial del PRO, que son las 3 personas que encabezan las mediciones para las elecciones del año próximo. Bullrich, Larreta y se me pierde uno. No, bueno, y Eugenia el Vidal. presidente. No, y Mauricio Macri eventualmente. Se me había perdido uno. Está bien. Claro. Bullrich, Larreta y Mauricio Macri. ¿Y cuál es la interpretación que hacen de la elección del triunfo de Lula? No, la interpretación, por supuesto, es la que pueden hacer ustedes también. Acá lo que ha ocurrido es que Lula ha tenido que correrse al centro, ha tenido que recurrir a una alianza con sectores moderados, expresados por Fernando Enrique Cardoso y otras figuras, su vicepresidente, y ha conseguido una elección muy importante, pero una elección ajustada, y Bolsonaro ha hecho una elección realmente formidable. Ahora, para el interés argentino, probablemente un gobierno que tenga una vocación de integración mayor, probablemente en el largo plazo sea más positivo eso. Eso fue expresado correctamente por los radicales en un comunicado y demás. Pero bueno, también es cierto que a uno no puede dejar de olvidar el hecho de que Lula ha sido un fundador del Foro de San Pablo, que ha tenido alianzas muy complicadas con los Kirchner, con el chavismo, con las dictaduras que persisten en las Américas, en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y bueno, eso también es una realidad, ¿no? No podemos olvidarlo. Pero lo importante es que se reencauce la relación con el Brasil, que este gobierno había congelado. Fíjense, si tenemos un segundo más, lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández es una barbaridad. En este momento ha viajado al Brasil, después de 3 años que ha congelado la relación a nivel presidencial con el Brasil porque no le gustaba la ideología del presidente, sale a mendigar. Y realmente lo que ha hecho es una vergüenza, porque lo que corresponde es que el presidente electo viaje y visite a sus colegas de la región, no que el presidente de Argentina vaya corriendo a mendigar al presidente electo del Brasil. Realmente, que imagínense si hiciera eso con un presidente norteamericano, estaríamos diciendo que es una sumisión al imperio, y sin embargo va y lo hace con el Brasil. Y realmente creo que es algo que los medios tienen que llamar la atención, ¿no? Porque la Argentina no es una colonia tampoco para tener esa actitud. La verdad, es una actitud más lamentable de este gobierno que ha retrocedido tanto en el primitivismo en el que nos ha metido en la política internacional. Parece una cuestión más personal, digamos, de Alberto Fernández, buscando un apoyo individual, personal de él, incluso dentro de la asfixia que está sufriendo en este momento dentro de su propia coalición de gobierno. Encontrar, bueno, que recién decía Rolando Graña, la generosidad de Lula, siendo presidente electo de Brasil, de recibirlo un rato para poder almorzar ahí en San Pablo, ¿no? Pero bueno, Causino, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo, hasta siempre. Está Eduardo Sinkoski en San Pablo. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Bueno, digamos que el tema de las encuestas, algunas daban 4 puntos a favor de Lula. Yo creo que está bien, vieron la tendencia, digamos, pues siempre son encuestas que tienen un margen de error de alrededor del 3%, 3 puntos más o menos. Ha habido casi 2 puntos de diferencia, está dentro del margen de error. Lo importante es que pudieran visualizar la tendencia, es decir, que en una elección tan cerrada hubiera un ganador. ¿Qué estás viendo, Eduardo, en el día después?
y qué de alguna manera te preocupa respecto a lo que se está moviendo en el día después de esta elección. Yo creo que Brasil hizo un ajuste de cuenta con su historia. Creo que Bolsonaro como figura cultural era algo atípico para un país que tiene Gilberto Gil, Caetano, Machado de Assis. Bolsonaro representa otra cosa. O sea que culturalmente es importante el cambio que se produce. Y yo creo que se nota un cierto estado de normalidad. Me parece que Brasil vuelve el día de hoy, por lo menos para la vasta mayoría, a pensar en cierta normalidad, en cierto alivio, cierta bajada de tensión, porque el bolsonarismo colocaba todo el tiempo en una situación de jaque, ¿no? En ese punto me parece que hay un alivio. Bien como decía Rolando, que salió unos minutos antes, la situación de los camioneros es preocupante y sobre todo que Bolsonaro no termine de asumir y reconocer la derrota. Por ley en Brasil hay una transición, ¿sí? Que tiene que el presidente electo tiene que mencionar a un coordinador de la transición y hasta 50 asesores que tienen que comandar durante estos 2 meses posteriores qué va a pasar. Tienen que entender cómo están las cuentas públicas y cómo van a asumir la situación el 1 de enero. Bueno, este es un punto. Si va a pasar eso, si Bolsonaro va a aceptar esa transición y cómo se va a dar. Es muy relevante para el futuro del país que se pueda hacer y que se haga de manera civilizada. Hoy hay una reacción negativa de los mercados, ¿no? Caída de la bolsa, devaluación del real. ¿Cómo interpretas eso? El dólar, hasta lo que yo estaba viendo, bueno, yo estuve esperando un ratito, pero hasta lo que estaba viendo estaba bajando y la bolsa estaba levemente subiendo, porque la bolsa y los mercados, Maxi, están esperando señales de Lula sobre el ministro de Economía. Están esperando que empiece a definir su gabinete. ¿Correcto? Lula siempre dijo que hasta que no sea electo él no iba a decir, porque automáticamente la persona que la ponía en el tapete la transformaba en un enemigo y la iban a atacar. Entonces decía, yo me quiero tomar unos días de vacaciones, que de hecho está descansando, va a descansar unos 2 días y abrió la agenda para recibir a Alberto, que yo creo también, como decía Rolando, que no es una cuestión personal, de un reconocimiento, porque hay una relación entre los dos en términos personales, y el mercado está esperando señales, ¿sí? Este eufemismo que es el mercado, está esperando señales sobre el control fiscal, sobre qué va a hacer con la política económica, quién va a ser el ministro. Pero no veo ni histeria, no veo ni preocupación, al contrario. Me parece que el mercado está en una puja, tratando de imponer una agenda y tratando de ver cómo se va a dilucidar la futura política económica del gobierno. ¿Y qué crees que va a hacer Lula? Yo creo que Lula se va a correr más al centro. Fíjate que el primer presidente de Brasil con un tercer mandato. Lula en el segundo turno, en la segunda vuelta, se corrió más al centro. Le dio fuerza a 2 figuras preponderantes en la campaña de la segunda vuelta, que fueron Simone Tebet, que fue la tercera candidata más elegida en la primera vuelta, y Marina Silva, que ya había sido su ministra de Medio Ambiente, y ellos habían peleado, y volvieron a retomar relaciones una semana antes de la elección. Estas 2 figuras son claramente más al centro, mucho más al centro, y se calcula que Simone Tebet va a estar en el gabinete. Y yo creo que Lula va a elegir con su fuerte espíritu, instinto pragmático que tiene, yo creo que va a poner un ministro pro mercado y va a tratar de equilibrar las cuentas. Vos calculás, Maxi, que se especula que el agujero fiscal que va a dejar Bolsonaro y toda la gastanza que hubo en los últimos 2 o 3 meses es enorme. Se calcula, datos del propio gobierno, 120 billones de reales, son 25 billones de dólares. Datos de Enrique Mireles, que fue presidente del Banco Central de Lula, fue asesor de Doria, una persona de centro y centro derecha, muy pro mercado, habla de 400 billones de dólares de agujero para el año que viene. Son 80 billones de dólares. No, pero a ver, traducimos un poquito los números porque los veo en otra escala, digamos. 120 billones de reales son 25 billones de dólares. Esa es la estimativa de economistas del gobierno. 25 billones, me lo estás tomando como lo hacen los 25 mil millones de dólares. Exacto, de dólares. Pero las estimativas más pesimistas hablan de 80 billones de dólares. Entonces es un agujero enorme. Fíjate que todo esto que ustedes comentaban y nosotros todos mismos mencionamos sobre la deflación de Brasil de los últimos meses. La deflación, Maxi, fue artificial, porque la deflación se genera o se empuja con la baja del precio de los combustibles. La baja del precio del combustible se hizo porque le sacaron impuestos provinciales, ¿correcto? Que el Estado le va a devolver, el Estado Nacional le va a devolver a las provincias, pero están pateando la deuda para el año que viene. Técnicamente es eso lo que pasó.
en algún punto es bueno. Vos fíjate que Argentina tiene muchas dificultades para bajar la inflación. Brasil, con un artificio, con una medida más artificial que otra cosa, la bajó. Pero lo que se calcula, Maxi, que va a empezar a subir el combustible de vuelta. No, y además Brasil primerió en la suba de tasas muy fuerte desde principio de año. También tuvo una política ahí bastante contractiva. Eduardo, mirá la reacción de los políticos argentinos, cómo reaccionaron los principales dirigentes argentinos a la elección en Brasil. No sé quién tiene el tema de la reacción de los políticos argentinos. Te cuento, Patricia Bullrich del PRO y María Eugenia Vidal por el momento son quienes no se pronunciaron, digo, entre las candidaturas. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO sí fueron los que anoche tuitearon para felicitar a Bolsonaro, igual que, como decía Maxi hace un rato, Cristina Fernández y Alberto Fernández. ¿Qué tuiteó Mauricio Macri? Bueno, ahora lo vamos a ver. Quiero felicitar al pueblo brasileño por esta jornada democrática y a Lula por ser electo presidente de Brasil. Espero que sigamos trabajando para afianzar el vínculo entre nuestros países, un poco mirando de cara al futuro, como para pensar un poquito más para adelante. Después se pronunció también, decíamos, Horacio Rodríguez Larreta y puso felicitaciones al pueblo hermano de Brasil por la jornada democrática que han celebrado y especialmente a Lula, nuevo presidente electo. Necesitamos construir una relación madura entre nuestros países que nos permita potenciar las posibilidades de desarrollo. Y siguió, trabajar juntos con Brasil es clave para recuperar la confianza internacional y crecer. Tenemos que poner la integración en el centro de la agenda, buscando un Mercosur más abierto al mundo y aprovechando el contexto para consolidarnos como proveedores de alimentos y energía. Le deseo muchos éxitos al presidente electo y espero que en el futuro podamos reconstruir los lazos históricos. Estos son imágenes que llegan desde... ¿Dónde es la reunión? ¿En San Pablo? En San Pablo, sí. En San Pablo, de la reunión de Alberto Fernández con Lula. Sí, Alberto Fernández viajó a San Pablo al Hotel Intercontinental, donde se encontraron de manera privada, pero bueno, había mucha prensa y estaba Scioli interviniendo. Estamos viendo cómo lo abraza, tienen una relación de larga data, de hace 20 años que se conocen y últimamente Alberto Fernández estuvo apoyándolo con vehemencia en su carrera presidencial. Así que... Y lo fue a visitar a la prisión, ¿no? Y lo fue a visitar a la prisión, viene dándole señales de apoyo, inclusive cuando no lo estaba teniendo Lula. Así que, de alguna manera, Lula muestra su agradecimiento a Alberto Fernández al recibirlo inmediatamente después de su importante triunfo en Brasil. Es una señal también de parte de Lula a Alberto Fernández este mensaje, más allá de la foto con la gorra que le alcanzaron, ¿no? Ahora por ahí se abre una discusión adentro del Frente de Todos por ver quién tiene el apoyo de Lula da Silva en la interna del gobierno. Por lo pronto, Alberto Fernández salió corriendo hacia San Pablo para ser el primero al que recibe Lula. Dicen que estaba acordada esta visita, que lo habían hablado el jueves pasado en una conversación que tuvieron telefónica entre ellos dos. Ayer se comunicaron también por intermedio del embajador Daniel Scioli, que estaba ahí en el búnker de Lula y le pasó el teléfono. Y según cuentan en el gobierno, Lula de esa manera le dice, acordate que nos quedamos en encontrar mañana. Alberto viajó con Santiago Cafiero, Julio Vitovelo, Vilma Ibarra, o sea, sus tres asesores más o sus tres dirigentes más cercanos. Y además también estuvo Gabriela Cerruti y Eduardo Valdés y Carlos Heller, como diputados también representando la comitiva oficial. Es muy importante este tema. Vamos a darle un poquito más de despliegue, porque me parece relevante el día después de la elección. Ya vamos a ir a una carnicería también para ver lo que pasa con el día a día, la carne y todo lo que pasa en la Argentina, pero me parece relevante. Eduardo, ¿cómo se ve esta visita de Alberto Fernández ahí a San Pablo? Se la ve como un agradecimiento de Lula. Lula, como decía alguien en la mesa, está muy grato, y fue muy grato cuando Alberto lo fue a visitar a Curitiba cuando estaba preso y Lula estaba aislado, y estaba muy aislado políticamente. Yo lo que digo es que para Argentina la presidencia de Lula puede ser muy buena, independientemente de quién gane, si viene en la Argentina, porque creo que Lula cree realmente en la integración latinoamericana, realmente cree en fortalecer los lazos
lo que ustedes decían con Rolando, yo no lo escuché, por lo menos aquí en Brasil, sobre la discusión de la moneda común. Creo que está lejos de la agenda local de alguna discusión en esa dirección, pero sí creo que Lula va a apostar, y va a apostar fuerte en la integración, un fortalecimiento de relaciones con Argentina, independientemente de quién sea el gobierno. Lógicamente tiene una predilección por Alberto y por Cristina, eso está fuera de discusión, no tengo ninguna duda. Puede discordar en alguna cosa u otra de la economía, pero que ideológicamente, en términos afectivos y de relación, también son muchísimo más cerca de Cristina y de Alberto de cualquier cosa. Pero fíjate sobre las reacciones de Macri y demás. La calle Pou sale a decir básicamente lo mismo que Macri. Lo mismo, una relación institucional. Biden lo sale a reconocer a Lula inmediatamente. Eso habla un poco del porte político, del fuste político, de la figura que es Lula mundialmente, ¿no? Que gana, digo, tapa de todos los diarios hoy, en todo el mundo. Eduardo, vos sabés que hablando del tema este de la moneda común y estas cosas que han surgido y demás, ahí estaba Scioli. Han tenido varias reuniones y la última fue una reunión que difundieron con los dos presidentes del Banco Central respecto a este tema del intercambio con monedas propias. Imagínense a Brasil en este momento que tiene toda la cuestión esta de la transición. A partir de enero, Lula asumiendo. Que además no tiene un problema de estabilidad cambiaria Brasil. Brasil tiene 380.000 millones de dólares en el Banco Central, está lleno de dólares en el Banco Central y en general funciona el tipo de cambio flexible con reservas. Hay todo un desafío grande respecto a cómo va a volver al equilibrio fiscal. Imagínense embarcándose en el último año de la gestión de un gobierno que está con 100% de inflación, sin reservas en el Banco Central. Es decir, puede haber mucha ayuda en este tema de usar el intercambio de monedas y demás, pero parece ciencia ficción, ¿no? La idea de que se va a definir en el próximo año un salvataje para la Argentina. Esto de encontrar que los argentinos tenemos siempre a alguien que nos va a salvar. Las inversiones chinas, ¿no? Digo, tenemos la mitad de nuestras reservas, más de la mitad de nuestras reservas son yuanes, no son dólares, son yuanes. Y todavía estamos esperando a alguien que nos va a salvar. Me parece que es un poco esta discusión donde se empieza a generar, sobre todo en un gobierno que está, el argentino me refiero, en muchas dificultades, ver si puede haber un salvador del otro lado, ¿no?, de la frontera. Sí, yo lo que creo es que para el intercambio comercial entre Argentina y Brasil, que es fuerte, fíjate, Brasil, Argentina es el tercer socio comercial más importante después de China y Estados Unidos. Entonces creo que sí puede funcionar. Por eso dependen de los dos bancos centrales y en teoría tendría hasta todo sentido, Maxi, que se haga. Y ahí a que se surja una moneda común, me parece que estamos a años luz. Me parece que Lula va a tener un frente interno muy difícil de sustentar. Fíjate que Bolsonaro, cuando agita todo esto, el comunismo imaginario, esta cosa que es muy delito, entre otras cosas, lo que dice, porque el gobierno del PT se ayudaba a Venezuela, se ayudaba a Cuba, y agita esos fantasmas. Y a Bolsonaro, en las elecciones de ayer, los datos muestran que le fue bien prendiendo de la mecha el antipetismo. Entonces, en ese punto yo creo que Lula va a ser muy cauto y muy estratégico, muy pragmático tanto en su relación, en su afecto, sea con Cristina, Alberto, quien fuera el presidente de la Argentina, o con el pueblo argentino, que creo que lo quiere y creo que lo pone como prioridad versus los intereses que le importan a Brasil, y cómo cuida su reserva, cómo cuida sus relaciones bilaterales y cómo cuida su economía. Eduardo, gracias. Siempre es muy interesante escucharte. Eduardo Zinkowski desde San Pablo. Federico, no sé si querés aportar algo respecto a esto que estamos viendo, que es una elección que evidentemente todos han buscado de alguna manera posicionarse, ¿no?, en la dirigencia política argentina. No, yo entiendo que genera mucho entusiasmo Lula porque, a diferencia de Bolsonaro, siempre se separó como su gran diferencial la proyección internacional a partir de América Latina. Bolsonaro era más unilateralista, si se quiere, la proyección de Brasil por sí mismo. Ahora bien, la situación que tiene es básicamente que está asumiendo una presidencia débil, no tiene mayorías en la Cámara de Diputados, no tiene mayoría en la Cámara de Senadores, tienen los 3 estados más ricos, digamos, van a ser opositores, San Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro, con lo cual va a ser una presidencia que primero internamente va a tener que, en forma pragmática, consolidar su frente interno
Y cuando digo su frente interno, digo la relación con los opositores, con todo ese marco de opositores y la relación al interior del Partido de los Trabajadores, porque también va a tener que, digamos, probablemente tener un rumbo mucho más pragmático de lo que al Partido de los Trabajadores le gustaría. Ahora vas a contar, Brenda, de por qué la gorrita esa, Cristina CFK 2023, que se puso Bolsonaro. Ahora vamos a contar las nuevas medidas que hay para que las empresas puedan usar dólares propios, dólares del colchón, entre comillas, para pagar importaciones. Lo habíamos adelantado el viernes pasado, que no dan las cuentas. El Banco Central no tiene dólares para los próximos 4 meses y se ha decidido, bueno, que si hay dólares en las empresas, que usen sus propios dólares. Eso tiene toda una dificultad desde el punto de vista de la dinámica inflacionaria, ahora vamos a contar, pero vamos a precisar la información. Lo tengo a Gabriel Prosperi en una carnicería. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo que nosotros venimos aquí a averiguar es si vamos a tener un nuevo aumento de las carnes en mostrador a partir de mañana o no. ¿Por qué? Por una medida muy específica. Sería el fin de la media res, o por lo menos lo que nosotros acostumbrábamos a ver en cada carnicería, que era la famosa bajada de las medias reses. ¿Por qué? Porque comienza a partir de una medida que ha acordado el gobierno con algunos frigoríficos, el troceo de lo que es los cortes de carne. Es decir, no ya la media res, sino que se pueda bajar esa media res ya más trozada. ¿Para qué? Según el gobierno, para que aquellas carnicerías de barrio que no necesiten de toda la media res porque tiene cortes de mayor calidad o de mayor precio, que terminan regalando y teniendo que aumentar, en todo caso, los cortes más populares. Entonces, de esa manera pueden elegir mejor. Pero, ¿qué dice el resto de las carnicerías que no está de acuerdo con estas medidas? Que esto lo que va a generar es que automáticamente aumenten los precios. ¿O no, Gonzalo? Acércate. Estamos aquí con Gonzalo, el dueño de una carnicería en Caballito. ¿Es así? ¿Para vos esta nueva medida lo que va a generar es que haya aumentos en el mostrador? Automáticamente, una vez que se empiece a trozar la media res, va a generar aumentos, porque desde los frigoríficos van a tener que tomar más cuadrillas de carniceros para hacer ese cuarteo en 3 pedazos. Después se va a necesitar de logística para entregar esos pedazos de carne a las carnicerías. No entran más de 100 medias reses en un camión, para que la gente entienda. Después, una vez que la tenés cortada la carne en 3 pedazos, de manera aérea van a tener 300 pedazos, 300 ganchos. El volumen va a estar todo en la parte superior del camión y toda la parte inferior va a estar sin mercadería. Por ende, al no ingresar todo el volumen dentro de un camión, van a necesitar de más camiones, más choferes, más peones para el traslado. Es inviable. Va a aumentar todos los precios de la carne. Pero hay acá dos posturas. Bien. La que recién comentábamos, que dicen, bueno, las carnicerías pequeñas de barrio van a poder elegir mejor. Pero vos decís que no, esto no va a suceder. Las carnicerías de barrio siempre tuvieron la posibilidad de poder elegir mejor. Siempre pudieron comprar troceo para emparejar, como decimos los carniceros. Vos, cuando te falta milanesa, compras un mocho. Cuando te falta asado vacío matambre, compras un parrillero. Y cuando te falta pecho, que es el roast beef, la paleta, la tapa, compras un pecho. Comprá la media res, porque siempre te deja más plata comprar la media res entera, que es el animal entero, que de esa manera te ingresa sin cuarteo, y de esa manera vos podés tener mayor beneficio. Pero después, cuando vos empezás a tener sobrante de algunos cortes, comprás el cuarteo. Bien. Si te faltan milanesa, compras un cuarto, y así. Esperamos un segundito, Gonzalo, porque entonces, esperamos un segundito, porque completamos la información con esto que me está llegando. El gobierno prorrogó la entrada en vigencia del troceo de la carne. Según un comunicado de la Secretaría de Agricultura, la prórroga es hasta el 15 de enero del año próximo, de 2023. La Secretaría de Agricultura informó que decidió prorrogar hasta el 15 de enero del año próximo la entrada en vigencia del nuevo sistema de comercialización de carne vacuna mediante el troceo de la media res. Según se explicó, fue por un pedido especial por parte de las provincias con el fin de poder adecuar cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística del troceo. Este es un comunicado que está emitiendo la Secretaría de Agricultura, que conduce Juan José Bailo. Es decir que esto que estamos comentando se da más tiempo hasta el 15 de enero para que se pueda implementar. Gonzalo, así que no te preocupes. Estamos hablando
No, pero, a Está ver, bien, yo te está bien. digo, el 15 de enero vamos a seguir igual. Bueno, está bien, pero hay un tiempo de transición como para poder conversar cómo se instrumenta esto que se ha discutido muchas veces y siempre se ha planteado que es el modelo uruguayo, que de esa forma se puede hacer más eficiente el tema de los cortes que se consumen en un lado y el otro. La vamos a seguir discutiendo en la próxima. Gonzalo, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Ahí está Gonzalo Hernández. Bueno, gracias. Ahí estaba el móvil en una carnicería. Vuelvo y me voy al tema económico, importaciones y los dólares. Pero, ¿de dónde salió la gorrita CFK 2023 que se puso Lula? Bueno, no está claro. Acá Flor nos informaba que era de una diputada. Bueno, yo es eso no un lo tenía. dato que te circuló esta mañana. Sí, un dato que está circulando pero que no está confirmado quién se le alcanzó en el momento en que estaba festejando su reciente triunfo, lo cual no significa necesariamente que Lula da Silva vaya a darle su apoyo a Cristina Kirchner, así como el hecho de que haya recibido hoy a Alberto Fernández significa que vaya a darle su apoyo a Alberto Fernández. Estos son gestos que puede estar teniendo el presidente electo de Brasil apenas después del triunfo. Pero sí es cierto que va a haber una diferenciación claramente en la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner si es que no se vuelven a alinear y se ponen concretamente, se unen en la elección de 2023, en nuestra elección, ¿no? Lula va a tener de alguna manera, no que elegir, sino que... Bueno, por ahí en algún momento sí lo empujan a eso. Es un buen mediador también. También, sí, puede ser. Eso es la mirada positiva. Yo no sé no entiendo cómo se sigue planteando este tema de como si tuviera alguna relevancia o tiene alguna relevancia. Si Lula va a apoyar un candidato, ¿no tiene alguna relevancia internamente en la Argentina? Como el tema del Papa en su momento se hablaba. Todos suman ¿Tiene la alguna construcción relevancia? política. ¿Qué sé yo? Parece, no sé, te le pregunto a Federico Zapata, ¿tiene alguna relevancia? O al contrario, los políticos que saben leer bien la situación están leyendo más allá de esta idea del giro a la izquierda de toda Latinoamérica, están leyendo que los oficialismos pierden todos. No, a mí la impresión... Sean del color político que sean. La sociedad en general, nosotros hicimos hace un tiempo un estudio sobre política exterior justamente, y la sociedad lo que hace normalmente es procesa la política exterior con la mirada o con los problemas de la Argentina. Entonces lo que hay en el caso de figuras polémicas, como era Bolsonaro medía muy bien en algunos sectores de la opinión pública argentina que están más recostados hacia opciones más extremas, y Lula mide bien en los sectores, digamos, que son más afines al oficialismo. Entonces en ese marco, digamos, es como una cuestión simbólica al interior de las coaliciones, pero no... Pero perdón, tanto es así que Bolsonaro medía bien acá en algunos sectores y demás, que tengo entendido que no sé si Bullrich finalmente se pronunció felicitando a Lula, tampoco. Entonces, ni Bullrich ni Milei felicitaron a Lula. Milei a Bolsonaro. Claro, y Milei felicitó a Bolsonaro. Bueno, con esta idea, digamos, de reforzar el voto duro, el voto halcón. Medía muy bien. Exactamente, el voto halcón. Y también con la idea de que el tema ideológico no juega mucho, porque acá el oficialismo es de un signo político y la oposición es de otro, y lo que estamos viendo acá es si hay castigos a los oficialismos, de cualquiera sea el signo político. Entonces, esto de hacer campaña con Bolsonaro, vos decís que va a seguir en la Argentina, por lo menos de un sector de la dirigencia. Lo que hay es, a ver, yo vuelvo a la crisis 2008, lo que tenés como en la década del 30, si querés, es que la crisis ella genera o está generando una reformulación del sistema político. Una cuestión que hemos visto a nivel internacional es el auge de esto que se denomina alt-right o nueva derecha o derecha alternativa, que son muy potentes, que han corrido todo el ecosistema de la discusión pública. Eso ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Colombia, está ocurriendo en la Argentina, digamos. Fíjate cómo las tensiones al interior de Juntos por el Cambio se explican básicamente por eso que es nuevo, que antes no existía, digamos. Entonces, en ese marco, digamos, esa pelea de esa nueva derecha, digamos, esa batalla cultural, porque es menos económica, es más cultural que económica, va a seguir teniendo una relevancia en toda la región y en Argentina en particular hacia el año que viene. Bien, el tema pago de importaciones ha trascendido que se van a empezar a autorizar, todavía no vimos la resolución, ahora vamos a preguntarle a un empresario que está muy cerca en el tema,
se va a autorizar que se hagan importaciones con dólares que tengan en tenencia las empresas. Hasta ahora siempre las autorizaciones que hacía la Secretaría de Comercio eran en paralelo con la autorización de pagos en el MULC, el Mercado Libre y único y libre de cambios, que tiene la cotización del tipo de cambio oficial mayorista, y las importaciones se podían pagar con esos dólares. Hay una situación de mucha escasez de dólares para los próximos 4 meses desde el punto de vista de la oferta, porque parte de los dólares ingresaron con el dólar soja en septiembre, porque hay una sequía que está golpeando toda la cosecha fina de trigo ahora hacia diciembre. Y hay una demanda de dólares que ya sabemos cuál va a ser para los próximos 4 meses, que es una demanda de dólares muy importante para afrontar con lo exiguo de las reservas del Banco Central. Esto lo mostramos el otro día, hicimos las cuentas de cuál es la demanda de dólares para los próximos 4 meses, entre noviembre y febrero. Si la demanda de dólar tarjeta baja a 550 millones de dólares con los nuevos recargos, cosa no estamos viendo. El último dato ha sido 725 millones de dólares, el último dato del Banco Central, pero si baja a 550 millones de dólares mensuales, son 2.200 millones de dólares en 4 meses que se van a ir por el dólar tarjeta de pagos al exterior. Por dólar ahorro son 250 millones de dólares mensuales y no va a bajar ni un centavo, salvo que pongan nuevas restricciones, porque ese dólar está hoy en 260, 270 pesos, está más barato que los otros. Ahí hay 1.000 millones total en esos 4 meses de demanda de dólares que va a estar firme. Hay una deuda comercial que se ha acumulado de muchos importadores que han utilizado los 180 días que estableció en su momento, cuando era ministro de Economía, Guzmán, para que se paguen importaciones que se realicen en la Argentina. Y bueno, y esos 180 días empiezan a vencer desde diciembre, o sea que si esa deuda comercial se empieza a cancelar a razón de 1.000 millones de dólares por mes entre diciembre y febrero, son otros 3.000 millones de dólares. Y uno va sumando distintos ítems. En la placa siguiente se ve, por ejemplo, hay deuda que pagar a acreedores privados. Hay un cupón grande de los globales en enero por 1.100 millones de dólares. Y hay deuda con organismos internacionales sin el FMI, que envía los propios fondos para refinanciar la deuda, por 900 millones de dólares. Esto es Banco Mundial, BID, CAF y otros organismos. Es decir, si uno suma toda esa cuenta, da más de 8.000 millones de dólares de demanda de dólares que va a haber en los próximos 4 meses. Si uno ve las reservas del Banco Central, están entre 6.000 y 7.000 millones de dólares de reservas netas disponibles, más lo que pueda dar el superávit comercial, que se ve ahí en esa placa que estaban viendo, el superávit comercial mensual en esta época del año. En años anteriores ha sido de 500 millones de dólares por mes, es decir, de máxima pueden ingresar 2.000 millones de dólares adicionales. Pero eso no va a ocurrir, digamos, por esto que estaba contando de lo que está pasando con el trigo, lo que pasó ya con la soja y demás. Es decir, que el superávit muy probablemente sea menor a esos 500 millones de dólares mensuales. Pero bueno, si uno suma todo y ve la demanda de dólares que hay por un lado y la oferta de dólares que tiene el Banco Central por el otro, salvo que el Banco Central se quede nuevamente hacia febrero o marzo sin reservas, y me parece que esa no es la idea del equipo económico, van a tener que tomar medidas, aplicar más cepo a las importaciones, hacer distintos tipos de medidas para tratar de administrar mejor los dólares. Están buscando fondos con organismos internacionales que no son el FMI para conseguir unos 2.000 millones de dólares y usar por lo menos eso para refinanciar deudas con otros organismos internacionales o para pagar el cupón de enero a los acreedores privados, pero aún así los dólares están muy, pero muy justos. La medida que está circulando, y ayer publicó el colega Pablo Wende en Infobae, era algo que habíamos adelantado la semana pasada. Dijimos, se va a adelantar la idea esta de que las empresas que tengan dólares propios puedan usar esos dólares propios para pagar importaciones. Una idea que ya estaba en el presupuesto 2023, pero con dólares informales, dólares en negro, que podían blanquearse para el uso de pago de importaciones, pero eso se iba a adelantar para usarlo hoy
obviamente para el que tenga dólares en la empresa en blanco pueda pagar con eso importaciones. Bueno, ¿qué impacto puede tener eso en el día a día de la economía argentina? Está Marcelo Fernández, que es empresario presidente de Segera, que es una de las entidades de empresas PYME que venía reclamando, miren, estamos en una situación crítica, no podemos importar insumos, tenemos que paralizar la producción, déjenos importar con los dólares que consigamos nosotros por nuestro lado, porque si no vamos a tener que suspender personal y entrar en un proceso de ajuste de estructura de las empresas. Marcelo, gracias como siempre por atendernos. Bueno, ¿cómo es este tema de usar los dólares propios de las empresas para importar? Bueno, como ya lo venimos diciendo y lo hemos dicho aquí en el programa varias veces, o sea, vos lo has explicado muy bien y lo ha dicho públicamente los funcionarios del área que corresponde, de Economía y del Banco Central, la escasez de dólares, la escasez de reserva, para que el empresario pueda mandar los pesos al banco correspondiente, el banco correspondiente se lo mande al Banco Central los pesos correspondientes, que serían de $1 a 160, y esto sea para pagar la factura de importaciones de insumos, repuestos, bienes de capital, lo que sea necesario para la fabricación de productos industriales. O también para importaciones de productos terminados. Bueno, nosotros nos estamos refiriendo a los industriales, a la necesidad de insumos para la fabricación de productos o bienes que hacemos las industrias pymes. Y esto lo venimos planteando justamente ante esta información que nos han dado desde hace mucho tiempo, y lo vemos en las quejas de muchos de los sectores empresarios que están diciendo que le faltan la aprobación de lo que era la CIMI, hoy llamado CIRA, para poder importar. Entonces decimos, bueno, ya que esta coyuntura es reconocida y se está dando, aquellos empresarios o empresas que puedan conseguir dólares propios, es decir, que los tengan en sus relaciones juradas, tanto en forma privada como en sus sociedades anónimas o sus SRL, o que lo puedan pedir prestados a algún conocido, familiar o quien los tenga, que sea el dólar billete, ese dólar que está saliendo en pantalla, de ese color, para no ponerle un precio, porque si no dice $1 de 300, $1 de 350, no cambia el, digamos... No, pero bueno, Marcelo, a ver, yo entiendo, vos decís hay que priorizar la producción, no podemos parar las fábricas porque no tengamos insumos, perfecto. Estamos todos de acuerdo. Ahora, ese dólar billete que el empresario va a poner por fuera del MULC para pagar la importación y girar al exterior es un dólar que vale hoy 307 pesos, el dólar contado con liquidación. Es decir, la pregunta es si el empresario después va a fijar sus precios con un dólar a 300. Si eso ocurre, obviamente en los sectores que sean este tipo de metodología de pago de importaciones, bueno, va a haber remarcaciones adicionales de precio. A ver, Maxi, nosotros estamos planteando para aquel que sea no más de un 20% de su facturación, ya después corre por el riesgo de cada uno. Es decir, aquel que necesita un insumo por el 20% de su facturación mensual en este tipo de sistema que estamos hablando, o sea, usando dólares propios, que va a ser el dólar blue, el de 2.91, el que bueno, el 2.90, no sé cuánto está hoy, pero cambiándolo será 2.85. En fin, sabemos que es un dólar más caro, ¿no? Creo que cualquier empresario, cualquiera lo sabe, y cualquier economista. Pero ¿qué pasa, Maxi? ¿Cuánto te cuesta en este momento, si vos no necesitas más allá, como te dije, el 20% de tu facturación mensual de ese insumo para fabricar? Bueno, imagínate cuánto te cuesta a vos tener tu fábrica parada, tener que suspender o tener que, bueno, tomar alguna medida que nadie quiere. Entonces, evidentemente, el empresario está diciendo, porque si no nosotros no estamos tan locos para plantear algo, como ya lo hicimos en su momento, tanto al ministro Scioli como al secretario de Mendicuni, al secretario Tombolini y al propio ministro de Economía, Sergio Massa. Nosotros lo dijimos porque los empresarios están diciendo, mirá, yo no puedo parar mi planta porque me falta, por ejemplo, si facturo $100.000 por mes, me faltan 20.000 y un insumo. Los tengo, los quiero poner, los consigo, necesito que me habiliten. Después, Maxi, si alguien se excede en los precios, no te olvides que las pymes, sobre todo de los sectores que representamos, si se va de precio, después no le compran. O sea, tampoco va a ser tan fácil. ¿Va a ser una cuestión lógica que vamos a perder en el tipo de cambio? Y sí, es verdad, pero también, como te dije antes, hay que resaltar cuánto nos equivale a nosotros tener la fábrica parada o tener que absorber gastos sin poder producir porque nos falta ese insumo. Una sola pregunta respecto a esto, ¿no? Obviamente tienen que ser dólares en blanco, digamos, porque se hace una importación, todavía el blanqueo del presupuesto 2023 no está vigente, tienen que ser dólares en blanco. Pero
¿hay alguna reunión ya prevista para esta instrumentación? ¿Esto va a instrumentarse desde cuándo? ¿Tienen alguna información? Nosotros estamos esperando, nos vemos por los trascendidos periodísticos, que fueron varios, creo que algo comentaste. Esto ya había un comunicado en su momento del Ministerio de Economía cuando se hizo el anuncio del paquete de medidas, pero no había hasta ahora ningún tipo de resolución para instrumentarlo, ¿no? Había un comunicado que decía, esto lo vimos hace 3 semanas más o menos, que decía que para sectores específicos, bajo autorización previa de la Secretaría de Comercio, se evaluaba la posibilidad de usar dólares en tenencia de las empresas para el pago. Estamos esperando que lo anuncie el ministro Massa, vuelvo a decirte, vimos los comentarios periodísticos, no nos queremos adelantar. Nosotros tenemos reuniones previstas con los equipos técnicos, inclusive con el propio ministro, pero bueno, nos gustaría que salga oficialmente, no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos la voluntad política de impulsarlo, de acompañarlo y de apoyarlo. Ahora necesitamos que lo diga el ministro y, bueno, obviamente la letra fina de cómo va a ser técnicamente, quién lo debe aprobar, cómo se debe llevar los dólares, si al Banco Central o a la casa matriz de tu propio banco donde tenés la cuenta para que sigamos con la misma metodología, si se abre una cuenta en dólares donde vos los depositás y de ahí van al Banco Central. Bueno, en fin, esas son las implementaciones que estamos esperando. Bueno, que se está evaluando, Máximo, como te dije, en un momento de escasez de dólares como estamos teniendo y los números que vos mostraste, que sos un entendido del tema y supongo que tu equipo y vos lo habrá estudiado y por eso lo están diciendo, evidentemente vamos a tener 3-4 meses hasta que entre la cosecha gruesa de esta escasez de dólares. Bueno, muy bien. Me parece que va a haber muchos que van a tomar esta decisión, pese a correr el riesgo que vos muy bien planteás, que está contemplado. Esperemos que no vaya a precio, como te dije. No es tan fácil para una empresa de calzado, de marquetería, de indumentaria, de juguete, de plástico, de ópticos, vidrio, para decir, bueno, lo traslado ya a precio y lo multiplico, porque te perdés el cliente. Así que me parece que es un riesgo para el empresario. Me parece que tienen que definir rápido bien cuál va a ser el régimen, si va a haber desdoblamiento cambiario, si va a ser qué sectores en particular y demás. Por ejemplo, el tema de hacer esto mismo para el pago de tarjeta de crédito en el exterior, que en última instancia te puede salir 320 pesos hoy, que aquel que viaja al exterior pueda pagar con los dólares billete y demás, podría ser también algo sensato. Eso se descartó hasta ahora por la demanda adicional de dólares que eso podía generar en los mercados alternativos, básicamente en el Blue, en el MEP, en los mercados libres. Bueno, vamos a ver cómo se instrumenta esto. De nuevo, si es dólares para que se pague, no sé, un recital como los que han venido hasta ahora y que tengan que pagarse con dólar billete, bueno, en última instancia el empresario verá ahí si hay margen, además son todas entradas muy caras, de pagar o compartir parte del costo con el comprador del ticket. Ahora, me parece que es un tema muy delicado, por un lado, para ver cómo funciona el mercado del dólar libre y, por otro lado, para ver en qué sectores, porque si son sectores clave en la formación de precios, bueno, esto puede significar también una nueva ronda inflacionaria, ¿no? Esperemos que no, Maxi. Con respecto a la tarjeta, creo que lo dijimos infinidad de veces en este medio, y lo hicimos, bueno, en otros más que nos han sacado, dijimos por qué el dólar de turismo no va directamente en dólar billete para que no. Porque fíjate que lo hemos discutido, y vos me decías muy bien que podías subir el dólar blue, y fíjate que el dólar tarjeta está a 3.28 y el dólar blue sigue a 2.90, con lo cual la gente no fue rápidamente al dólar blue para tener esa diferencia con el dólar tarjeta, el dólar turismo. Siguió gastando en tarjeta y bueno, eso lamentablemente es lo que nosotros decimos, que después lo tiene que... Son dólares que salen del Banco Central, esa cuenta que contábamos, 700 y pico de millones de dólares del último mes. Son, en lo que va último año, 12 meses, esa cuenta son casi 8.500 millones de dólares. Bueno, no más de la reserva neta que tiene en este momento el Banco Central. Claro, pero no sería muy bueno esos dólares no haberlos gastado y tenerlos para la producción, inclusive en el dólar barato. Esto es lo que hay que decir y nos tiene que entender el televidente, que inclusive está preocupado por la inflación como todos nosotros. Nosotros tenemos que tener el dólar barato para producir, para generar productos industriales, dar mano de obra, dar trabajo. Para producción y trabajo tiene que estar el dólar barato. Los demás dólares, bueno, ojalá no ocurriera. ¿Está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo. Entonces solucionémoslo y veamos cómo hacemos para que
cuando se gasten dólares en turismo, sea con dólares argentinos. Y ahora, hacer este esfuerzo del empresariado y sabiendo que no hay dólares, bueno, ponerlos nosotros de donde podamos, pero ponerlos al fin. Y otra cosa, Maxi, muy breve. ¿Cuántas veces, y lo hemos hablado en la mesa y lo saben muy bien, se habla de la economía en negro? ¿No habrá llegado el momento de empezar a sincerarlo y tantos dólares que tienen los argentinos en su poder, poder encontrar los mecanismos y los instrumentos para que lo inviertan en su país, en producción, en generar bueno, insumos? Eso lo hablamos en otro momento. Ya en el presupuesto 2023 hay 2 blanqueos, uno para la construcción y otro para el pago de importaciones de dólares que están fuera del sistema. Marcelo Fernández, gracias, muy amable. Ahí está el presidente de Segera, bueno, contando esto que está pasando. Vamos. Está Marcelo Padovani en el móvil. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. Estamos aquí en el Jardín de Paz, un cementerio muy cerquita de Pilar, porque cerca de las 15 va a ser el sepelio de Andrés Blaquier, ¿no? Bueno, ustedes han visto la noticia a través de A24 el fin de semana y en el transcurso del día de hoy ha sido muerto, asesinado, cuando intentaron robarle su moto sobre la Panamericana. Maxi, a partir de las 15 aproximadamente entonces va a ser aquí el sepelio. Últimas novedades del caso: Lucianito, el presunto autor del homicidio, un chico de 18 años que ya tenía antecedentes y que no había sido detenido, se negó a declarar. Venimos de ahí, Maxi, de la Fiscalía, y fue llevado nuevamente a la Comisaría Séptima de Delviso junto a su novia, Brisa, que aparentemente era la chica que manejaba la moto y que fue en definitiva su cómplice, Maxi. Bien, no sé si, Flor, vos tenés algo de información. Te detallo un poco el caso. Hablábamos de este asesinato que se dio durante el fin de semana al empresario agropecuario de 62 años. Lo mataron de un balazo en el pecho cuando lo asaltaban en la autopista Panamericana. Era miembro de la conocida familia Blaquier, propietaria de Ingenio Ledesma, una de las familias más ricas del país. Quisieron robarle la moto, de eso hablábamos hace un rato, y aparentemente él se resistió. Y como contaban recién en el móvil, ya están detenidos un hombre y una mujer de 18 años por este hecho, pero ha generado mucha repercusión, y las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que, bueno, vos decías un comentarista un poco de la realidad, pero la verdad es que él tiene la mirada de que esto tiene que ver con la justicia, que habitualmente la justicia no responde a los pedidos que se hacen desde la política o desde el gobierno. Él dice, no es un hecho aislado, sino que pasa todos los días, que ya habían pedido la detención de este muchacho, que hace 2 meses cumplió 18 años, y que el régimen penal juvenil habilita a que lo liberen inmediatamente, y que entonces, cuando cumplió los 18 años, no lo habían ido a detener cuando correspondía, y que entonces estaba afuera para poder cometer este crimen. Bueno, eso se va a estudiar ahora en la justicia porque sí está detenido. Sí, ahí lo vi a Berni haciendo declaraciones fuertes, estaba enojado Berni, ¿no? Haciendo todo un show respecto a esta situación tan dramática. Están, reiteramos, los 2 detenidos. Los 2 detenidos, un hombre y una mujer que... los 2 de 18 años. Los 2 de 18 años que... no se puede decir en el régimen penal juvenil que tienen antecedentes, porque la palabra no es antecedentes, pero sí habían tenido ingresos en el régimen penal juvenil y ahora ya con 18 años. Por eso decía Berni que esta era una crónica de una muerte anunciada. Claro, exactamente. Bien, hay declaraciones de Guado de Pedro. Sí, declaraciones del ministro del Interior y al fin de Cristina Kirchner, que dijo: yo soy partícipe de eliminar las elecciones intermedias y estoy trabajando fuertemente para ello. Para esto se requeriría que cambie la Constitución, ¿no? Un proyecto bastante más ambicioso del que se viene hablando últimamente en el oficialismo con respecto a la suspensión o... suspensión por el año que viene nada más, o inclusive derogación de las PASO, ¿no? Las primarias. Es algo que va más allá de esto. De hecho, Guado de Pedro lo que planteó es que él no está trabajando en la suspensión de las PASO, que es el tema que más preocupa en este momento al oficialismo, sino que está pensando en algo más ambicioso que tiene que ver con que las elecciones se celebren cada 4 años y no cada 2 años,
para poder darle más tiempo a los gobiernos para que desarrollen sus planes políticos y económicos. Inmediatamente desde la oposición salieron a cruzarlo fuertemente al ministro del Interior. El que encabezó las críticas fue el jefe de bloque radicales, Mario Negri, que planteó justamente hay que cambiar la Constitución para hacer eso que plantea el ministro. Estamos hablando de, en lugar de votar cada 2 años, votar cada 4 y que el Congreso se renueve entero. Y recuerda Negri que la Constitución establece en el artículo 50 que la Cámara de Diputados se renueva de a mitades y en el artículo 56 que el Senado se renueva de a tercios. Entonces, esto que está planteando el ministro del Interior implica en la práctica, si se quisiera hacer esa reforma, modificar la Constitución. Plantea Mario Negri, es el nuevo vamos por todo del kirchnerismo. Este es el planteo que hace el jefe de bloque de uno de los principales bloques opositores. Pero seguramente esto va a traer un nuevo debate que se suma a lo que es la modificación de las PASO, que vienen 2 versiones. Sí. Por un lado, el tema de la suspensión de las PASO y por otro lado, algo que anticipó Leandro Santoro acá el viernes pasado. Una alternativa para no suspender las PASO es cambiar el cronograma electoral. Eso podría tener más consecuencias. No, pero él estaba hablando de que las PASO, en vez de hacerse en agosto, exactamente, se hicieran en septiembre. Claro, decir, acortar la distancia entre las dos elecciones. Que para eso había que tener un consenso con las fuerzas políticas de la oposición. Claro. Según tengo entendido, nada que ver con lo que acaba de decir. No, lo que te estoy planteando es, Guado de Pedro. El oficialismo mete en un mismo combo 3 proyectos diferentes, uno de realización imposible. Imagínate, no juntan la mitad más uno para reformar las PASO. Imagínate los 2 tercios de cada Cámara para reformar la Constitución. Pero no juntan sus propios votos, porque por eso hay te digo, diputados que, como Leandro Santoro, que están alineados con Alberto Fernández, que no acompañan lo que está diciendo el kirchnerismo. Claro, y además, por ejemplo, lo que vos estás diciendo, ¿qué dicen en la Casa Rosada donde quieren sostener las PASO? Que el proyecto o los eventuales proyectos para suspender las PASO no juntan ni 12 votos, es decir, que no hay ninguna posibilidad. Yo lo que veo es que hay muchísimo ruido y que están agregando más ruido, trayendo esta discusión que, como decía Pablo, parece ser imposible de llevar a cabo. Hay una información de último momento, Flor. Sí, porque ordenaron desde la justicia liberar a Agustina Díaz en la causa por el atentado a Cristina Fernández. Recordemos que hay 4 detenidos por este hecho: el tirador, Fernando Sabaj Montiel, su pareja, Brenda Uliarte, el jefe del carrito de los copos de azúcar, Gabriel Carrizo, y la amiga de Brenda Uliarte, Agustina Díaz. Bueno, habían ya rechazado la excarcelación a Agustina Díaz. En este caso se la dan después de que ella había insistido en que no tenía vínculos con el atentado. Eso no la excluye de estar involucrada en la causa. No es que esto la libera de la causa, pero tenía prisión preventiva y un embargo. Ahora lo que conocemos es que la justicia dispuso liberar a Agustina Díaz en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Qué está pasando con los precios en los centros turísticos? Está Juan Barguren, que es secretario de Turismo y Desarrollo de Pinamar. Hay una información que no sé si es una buena o una mala noticia. Hay 70% de aumento en los precios de los alquileres en inmobiliarias y hoteles. La inflación está corriendo al 80 largos y va a estar en el 95. Es decir, que si aumentan 70% los precios de los alquileres en la costa, aumentan por debajo de la inflación, pero no sé bien cómo es la información. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Barguren? ¿Cómo es este tema? ¿Qué está pasando con los alquileres en la costa? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Bueno, saludos a todo el equipo. Bueno, básicamente los precios en Pinamar están rondando y están acompañando lo que es la inflación. Creo que está en un contexto nacional muy complicado a nivel económico, con una inflación galopante, como decías vos. No sorprendería llegar a las 3 cifras. Y los precios aumentaron a nivel inmobiliario, hotelero, gastronómico. Bueno, lo que está aumentando en todo el país, ¿no? Entre un 70-80% en general. Es decir, están acompañando la inflación, ni más ni menos. ¿Y cómo vienen las reservas para el verano en Pinamar? Con respecto a las reservas, venimos muy bien. El año pasado habíamos tenido una temporada récord histórica en Pinamar y este año estamos arriba del 80% de reservas para lo que es la temporada alta. La verdad que tuvimos también un muy buen invierno. Hay mucha gente que empezó a visitarnos durante todo el año, que eso fue importantísimo para la ciudad, ya que empezó a generar un movimiento económico extraordinario durante el invierno y nos hace que estamos naturalmente preparados ya para el verano, ¿no? Porque estamos teniendo muchas visitas durante el año
y ahora estamos de cara a la temporada con reservas muy buenas y seguramente se completen, te diría casi entre un 90 y 100% para enero y febrero. Cuando se habla de reservas, se habla de reservas en hoteles, aparte, alojamientos, pero también casas particulares. Sí, para poner en contexto, vivimos en Pinamar 55.000 personas aproximadamente y en verano pasamos a ser 380.000. De esas 380.000 hay un 10%, un poquito más del 10% que son plazas hoteleras, o sea, camas en hoteles, y todo el resto que es el sector inmobiliario que es muy fuerte en Pinamar, que son casas, departamentos, así que eso es digamos, la mayor cantidad de plazas la tenemos ahí en ese rubro, en el inmobiliario. Es decir, ustedes ven una buena temporada. Recordemos que también Pinamar, que tiene que ver también con un segmento socioeconómico medio, en algunos casos medio alto, también compite con el turismo al exterior, ¿no? Que con el dólar a 300 está muy, muy caro. Eso pasó ya el año pasado también, y no recuerdo si también el anteaño, pero eso hizo que no sé, que Pinamar compita hoy en mejores condiciones, por ejemplo, con Punta del Este, ¿no? Mucha gente que no va a Uruguay y termina hoy en Pinamar. Por supuesto que el nivel y el precio del dólar hoy hace que mucha gente decida viajar por el país. Pinamar es una de las ciudades más elegidas en Argentina para venir a visitarla. Lo bueno que también tenemos es que tenemos 4 localidades muy marcadas, muy diferenciadas, que son Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló. Y la verdad que también hay precio para todo tipo de público. No es que hay que desmitificar que Pinamar es caro, sino que también tenés precios y diferentes categorías de hoteles, diferentes tipos de casas, ¿no? Así que busca, encuentra, sobre todo si lo hace con anticipación, puede llegar a encontrar una amplia variedad de precios. Barburen, gracias. Ahí está el secretario de Turismo de Pinamar. Vamos a la tanda, ya volvemos. Ha habido mucha movida con el radicalismo y Mauricio Macri. Sí, porque el sábado por la mañana, mediodía, los radicales se juntaron en un homenaje a Raúl Alfonsín y mostraron a sus caras competitivas para las elecciones 2023. Hubo varias situaciones. Por un lado, Martín Lustó lanzándose como candidato a jefe de gobierno. Se había hablado en algún momento que se podía llegar a lanzar como candidato a presidente o alguna cuestión así. Finalmente dijo, voy a ser candidato a jefe de gobierno. Apareció en la convención radical Horacio Rodríguez Larreta junto a Diego Santilli. Y también habló Gerardo Morales, que dijo que en los próximos días también él se va a lanzar como precandidato a presidente y le tiró un dardo a Macri. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y luego fracasar. El mensaje de Morales a Macri, pero también tenemos un cortecito de Martín Lustó, lo escuchamos y te cuento una información más. Voy a decir una cosa más. Yo soy candidato a jefe de gobierno de una coalición. De una coalición. Porque hay algunos que parecen no entender qué significa una coalición. Y quiero ser el jefe de gobierno de una coalición que pueda afianzar lo que se hizo bien, pero traiga también ideas nuevas y renovación. Y por eso decimos que queremos fórmulas cruzadas, porque eso implica un trabajo para entender qué se va a hacer colectivamente hoy y la potencia para hacerlo mañana. Y lo mismo queremos que ocurra a nivel nacional. Lo mismo. El desafío en todo el país para transformar la Argentina no es fácil. Pero si, como dice ahí, estamos unidos, tenemos muchas más probabilidades de brindarle a los argentinos y las argentinas lo que realmente se merecen y lo que los elude desde hace mucho tiempo. Bueno, Macri le contestó a Morales. Hablábamos antes de Morales, dijo que tenían el mejor equipo de los 50 años y fracasaron. Macri le contestó, dijo que se presente como candidato a presidente y que la gente elija. Mucha bronca entre el PRO y el radicalismo. El PRO quiere seguir liderando la coalición. El radicalismo trata de disputarle ese espacio de poder. ¿Qué está pasando ahí, Federico Zapata? A mí me da la impresión que el radicalismo se ha empoderado en los últimos años a nivel subnacional y por lo tanto pretende ser un protagonista en un actor secundario. Creo que la foto, lo más importante es la ausencia de Manes, lo más llamativo.
y la presencia de Larreta. La presencia de Larreta, digo, porque en el marco de la interna, de las fricciones del PRO, evidentemente hay como una, o por lo menos uno puede leer que el radicalismo se está saliendo un poquito de la estrategia Manes y está sondeando si hay alguna posibilidad de que efectivamente sea el partido consorte de una candidatura de Larreta, que obviamente le daría más potencia, electoralidad y mucho más agresividad en la ciudad de Buenos Aires. Creo que hay un movimiento muy interesante que hay que seguir. No, interesante ver las declaraciones de Patricia Bullrich el fin de semana, cuando dijo que no le querían entregar desde el PRO la ciudad al radicalismo, ¿no? Lo que está de fondo es si mantienen o no mantienen el distrito más importante de donde salen todos los fondos o muchos fondos para la campaña. Federico, gracias, es muy amable, es muy interesante de escucharte. ¿Tenés algún dato adicional de Brasil? Te quería sumar, sí, que bueno, Lula va a asumir el 1 de enero, asume con 77 años, dejó claro que es un solo mandato, o sea que también va a ser un mandato de transición, es decir, habíamos hablado de una transición de acá a su mandato, pero en este caso también va a ser uno de transición. Y respecto a lo que decía Rolando al comienzo del programa, algunos números para tener en cuenta. Uno es que los diarios locales hablan de que en la gestión Bolsonaro subió un 300% la venta de armas, también para tener en cuenta ese mundo. Después, respecto del hambre, que hay 30 millones de personas con hambre. Esto no quiere decir que 30 millones de personas sean pobres, los pobres son más, pero 30 millones de personas con hambre. Recordemos que Lula en su primera gestión había bajado a Brasil del mapa del hambre y Bolsonaro lo volvió a subir, así que vuelve a ser para Lula un desafío. Y después, respecto de este aumento de esta pequeña ayuda o asistencia a los sectores más pobres de 600 reales, en principio va a ser hasta fin de año. O sea que eso que le resultó a Bolsonaro para alguno de los votos, en principio solo dura hasta diciembre. El tema de la ayuda esta social. Claro, la que ya existía en el gobierno de Lula a 200 reales y fue subiendo ahora hasta 600. Está Adrián Sack en Estados Unidos, a ver cómo ha repercutido esta elección de Brasil en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho con alguna dificultad y muy bajo, pero bueno, entiendo que estás hablando de las elecciones en Brasil, de cómo lo tomaron aquí en los Estados Unidos. Bueno, hay que decir que para mi sorpresa al menos fueron seguidas con muchísimo interés aquí. Los medios le dieron gran difusión más a esta segunda vuelta que se produjo ayer que a la primera vuelta, ¿no? Sobre todo porque durante la semana se hablaba acerca de las dudas que había por parte del, presidente actual y candidato derrotado Jair Bolsonaro de aceptar la derrota. Esto, había hecho las semanas anteriores, había promovido, digamos, la firma de un documento por parte de legisladores demócratas, oficialistas, pidiéndole a Joe Biden que por favor reconociera de inmediato la victoria o el resultado que pudiese darse en caso de que hubiese una victoria de Lula, como efectivamente sucedió, como para que Estados Unidos termine refrendando el resultado electoral y que no termine pasando lo que pasó aquí en los Estados Unidos en noviembre de 2020, cuando la no aceptación del resultado por parte del perdedor, en este caso Donald Trump, hizo que se viviera una crisis de degeneración institucional que terminó con un asalto al Capitolio. En este caso, como Bolsonaro era un conocido aliado de Trump, de hecho aquí en Estados Unidos lo llaman el Trump tropical o el Trump del trópico, se temía que justamente sucediera algo parecido y que emulara también a Donald Trump en esto de no reconocer una derrota. Biden de inmediato fue uno de los primeros mandatarios en reconocer el triunfo de Lula en el balotaje y justamente ponderó la realización de unas elecciones libres, justas y transparentes, como para que al menos por parte de Estados Unidos no se hable del tema ni se le dé lugar a especulaciones sobre un eventual fraude, ¿no? Sí, hay un título ahí de New York Times que dice Brasil eyecta a Bolsonaro y trae de vuelta al ex líder de izquierda, Lula, ¿no? Un título, llamativo, digamos. Primero porque
la eyección de Bolsonaro, es cierto, perdió la reelección y demás, pero bueno, hizo una elección fuerte, ¿no? Y el tema del líder, el ex líder de izquierda Lula, bueno, habrá que ver, digamos, cómo se posiciona hoy políticamente Lula, que ha hecho una alianza muy amplia para esta elección, ¿no? También con sectores de la centro-derecha brasileña. Claro, Adrián, vos decís, en Estados Unidos se veía con atención porque muchos se editorializaban respecto a que Bolsonaro iba a ser la gran Trump. Claro, exactamente, sí. Esta era la gran duda, el gran temor sobre todo a tener una crisis similar a la que se vivió aquí en los Estados Unidos, pero en Sudamérica, ¿no? Justamente vivían con mucha expectativa esta elección, por supuesto que tenían favoritismo, tenían predilección por Lula, sobre todo por la buena relación que tuvo Lula da Silva en sus últimos años de mandato con Barack Obama. A mí me había tocado entrevistarlo en Londres, me acuerdo, a Lula cuando estaba George Bush hijo, y las relaciones eran muy tensas con los Estados Unidos, y cambió dramáticamente cuando Obama gana las elecciones en 2008, y en los últimos 3 años de mandato de Lula justamente hubo un acercamiento grande entre los Estados Unidos y Brasil. Recordemos que en la época de Bush incluso Brasil había pasado a exigirle visa a los ciudadanos estadounidenses para poder ingresar a Brasil. O sea, a ese punto había llegado la tirantez de las relaciones. Pero después con Obama fue mucho más cercano y bueno, por eso cree Biden que va a tener con Lula una muy buena relación que no tenía con Bolsonaro, a pesar de la afinidad de Bolsonaro con los Estados Unidos, aunque en realidad con los Estados Unidos gobernados por Trump, ¿no? Que no es lo mismo. Claro, sí. De hecho, Bolsonaro era visto por el establishment de Washington en parte como una amenaza, entre otras cosas por su buena relación con Putin, ¿no? Y con Rusia. Sí, sí. Sí, además, era considerado como parte de un eje peligroso, que acá también estas simpatías por Putin se dan en políticos de extrema derecha, ¿no? De republicanos hipertrampistas, por decirlo de alguna manera, y por parte del propio Putin, que ahora, el propio Trump, que está siendo investigado y que se ha encontrado en algún que otro email donde revela, digamos, cierta simpatía por Putin, o por lo menos cierta afinidad en cuanto a personalidad, ¿no? Y eso, bueno, digamos que, claro, por supuesto trae preocupación y está siendo utilizado por el oficialismo demócrata de cara a estas elecciones legislativas, ¿no? Donde en parte de la campaña se está diciendo atención porque si los republicanos toman control del Congreso, la ayuda a Ucrania se va a ver mermada o limitada, y esto es algo que los republicanos han respondido negativamente, ¿no? Pero bueno, hay también un juego por ese lado, y a Bolsonaro se lo veía como parte de ese juego, como parte de los mandatarios que tienen buena sintonía con Vladimir Putin. Adrián, gracias, impecable como siempre, Adrián Sack desde Estados Unidos. Nos estamos retirando. Viene una conferencia de prensa, al final está confirmada, Alberto Fernández, Lula. Sí, una conferencia de prensa, con unas palabras, Alberto Fernández y Lula. Hay que ver a qué hora es, todavía falta ultimar los detalles, pero en principio van a hablar Alberto Fernández y Lula en conjunto. Gracias a la gente de Varonil que me acompaña siempre ahí en Corrientes 2238. Y gracias, colegas, ¿cómo andan? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? Ay, mira cómo saluda. ¿Te más el pelo o no? Sí, no. ¿De la última vez? Te lo peinaste. Sí, exactamente, me lo peiné. Tipo Nerón estás así con los pelitos para adelante. Bueno, son las cosas que hablamos con Maxi en este cómo momento. soluciona el frizz, que me decís el frizz de las canas, un poquito de cera hay que ponerse. Claro, pero un poquito de aceitito, nada. Hay una caricatura de nosotros tres en unos memes, el pase se llama. No, en serio. Bajame. Mira, mostrale. No. El fular de... Vos sabés lo que es el vecino. Un pañuelo. Un pañuelo. Sí. No se puede mostrar al aire. No, bueno. No, está bien. Es el diseño, no te miento. Si te lo mostraba acá te morías. No, vi algo raro. No, viste bien. Escúchame, ¿te veo esta noche? ¿Estás colorado? Se quedan con mal. ¿Te veo esta noche?
¿Por qué esta noche? ¿No vas al evento este tan topísimo? No sé ¿De cuál los es. ¿No te invitaron? No. Ahora te lo cuento. Estás fucsia, ¿qué te Estoy pasó? afuera. Por lo que acabo de ver. Se quedan con Mariana y con Roberto. Chau.